Digo, bien. Y tenemos... Una situación previa malísima. Sabéis que tenemos el dudoso honor de ser en desfibriladores el peor país en implantes por millón de la Unión Europea. De la Europa de los 25 estamos por detrás de Grecia, Portugal o Irlanda. Tenemos el menor número de implantes. En hemodinámica yo no soy un experto, pero la situación no es mucho mejor. Es un poquito mejor, pero no es mucho mejor. Esta es la tasa anual de angioplastias primarias por países. Como veis, nosotros estamos con menos de 200 angioplastias primarias por millón de habitantes, como Portugal, como Irlanda, por debajo de países como Alemania, Suiza y también como otros como Francia, como Italia, como Holanda. Y cuando hablamos de la terapia de repercusión que utilizamos en el infarto, estamos aquí. Solo un 30% de nuestros pacientes tienen angioplastia primaria, muy por debajo de otros países como Noruega, Dinamarca, Portugal. Fijaros en Portugal, está aquí, 72, nosotros aquí. Un 35% son fibrinolíticos y un 35% de los infartos no se reperfunden. También en hemodinámica estamos mal. Y además tenemos otro de los problemas especiales de nuestro país, es que como no tenemos un sistema sanitario, que tenemos 17, al menos por ahora, pues tenemos una gran heterogeneidad. Hay regiones que se van defendiendo y otras que están muy atrasadas, con una tasa de implantes de dispositivos o una tasa de angioplastias primarias sin infarto muy baja, realmente baja. Otros países europeos son mucho más homogéneos que lo que somos nosotros. Con una situación que a pesar de que crisis y el PIB no es baja, no está tan mala en la economía en global. Cuando hacemos datos globales de economía, pues somos entre el 10 y el 15 país del mundo. Desde luego gastamos en muchas otras cosas mucho dinero. No está justificado que en dispositivos implantables o en que en gasto cardiovascular nuestra situación sea mala, porque en otros campos de la medicina no es tan mala. En el trasplante cardíaco, un campo en el que probablemente se han hecho las cosas muy bien, pero también se ha invertido dinero y se ha hecho un plan nacional inteligente, estamos no bien, estamos muy bien. Con lo cual hay algo intrínseco que no es muy fácil de explicar en nuestra visión de las enfermedades cardiovasculares, que implica un poquito cómo está la cosa. Y lo que nos tememos es que esta crisis acabe de ponernos en una situación realmente mala, de la que sea muy difícil de superar durante los próximos años. Que nos cueste muchos años salir de la situación en la que si no ponemos freno de una manera inteligente o no ponemos las reformas, no participamos en ellas, nos va a conducir esta situación en 5 años. Biotronic ha patrocinado este simposium simplemente buscando si entre todos se nos ocurren las cosas. Ellos tienen alguna solución como esta. Yo voy a ver si entre todos somos capaces de encontrar alguna solución un poquito más imaginativa. Y sin más, vamos a empezar a dar el turno a los intervinientes en esta reunión. Y a mí me gustaría que empezara
Luis de Manuel, a explicarnos un poquito cuál es la dimensión nacional del problema. Realmente, ¿dónde estamos comparativamente con Europa y por qué? Gracias, doctor Fernández Lozano. Buenas tardes a todos. Yo quisiera dar 3 claves de la dimensión del gasto público sanitario actualmente en España, 3 ideas claras que muchas veces se confunden o están muchas veces de forma interesada políticamente, no se desvelan. La primera de ellas es que en España tenemos un gasto público sanitario bastante moderado. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, no voy a agobiarles con cifras, pero el gasto sanitario español es actualmente un 6,1% del Producto Interior Bruto. La media europea es medio punto superior, de la Unión Europea en el 6,6%. Y hay países como Italia, 6,7%, Francia, 8,7%, Alemania, el 8%, o el Reino Unido hacia el 7%. Es decir, que estamos en un promedio medio-bajo de gasto público sanitario, en función de nuestros países de nuestro entorno. La segunda idea clave es que el gasto público español está y ha estado bastante equilibrado. Es decir, de cómo se distribuye todo el gasto público en España, aproximadamente el 14% de ese gasto público es en sanidad. Si lo sumamos al otro gran bloque de gasto de servicios públicos esenciales, que es la educación, tenemos un 25%. Es decir, que en España, de cada 100 euros que se gastan las administraciones públicas todas, solamente 25 van a sanidad y educación. Y la tercera idea clave es que las políticas de reducción del déficit no deben castigar o no deben cebarse en mayor medida a la sanidad y al gasto público sanitario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En España lo que tenemos es un problema de déficit público, no es un desequilibrio del gasto sanitario. Es una de las ramificaciones, pero la verdadera causa es que, como nos ha indicado el doctor Fernández Lozano, la caída brusca del Producto Interior Bruto ha producido un frenazo en el crecimiento y caída del crecimiento, aumento de las prestaciones de los sistemas de protección social, aumento del desempleo y una caída en los ingresos públicos. No obstante, y todo esto lo venimos sufriendo y lo saben ustedes, pero no obstante, incluso los niveles de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto españoles se sitúan en un 68% en plena crisis, en un 68,5% sobre el Producto Interior Bruto español, muy por debajo de niveles tanto de la Unión Europea, que en su conjunto tiene un 82%, como Francia, Reino Unido, por encima del 85%, incluso Italia por encima del 120%. En España lo que ha ocurrido es que ha crecido muy rápidamente ese endeudamiento público, pero aún así tenemos capacidad suficiente para asumir ese endeudamiento público, porque lo han tenido otros países. Por tanto, es un error el pensar que solo con reducir el gasto público y específicamente el gasto público sanitario vamos a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque eso lo que nos puede llevar es una espiral negativa. Por supuesto que hay que ahorrar, hay que gastar menos, pero ojo con las espirales negativas de la economía, que tenemos, como es la economía son ciclos, tenemos varios casos históricos, y como nos acaba de alertar el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que tiene una columna en el New York Times todos los días, y que alude a la espiral negativa, ¿no?, en la cual nos podemos todos imbuir. Por tanto, y con esto concluyo, es esencial tener en cuenta que las políticas de reducción del gasto público sanitario no son una herramienta única y exclusiva para reducir el gasto, y la misma no es la única ni exclusiva herramienta para producir un equilibrio en la economía. Eso de momento es todo. Muchas gracias, Luis. Bueno, Luis nos ha hablado de recortes, ¿no? La palabra que estamos oyendo constantemente en nuestras direcciones, pero recortes. A ver, Josep, yo me gustaría preguntarte a ti ahora si estos recortes son coyunturales, son definitivos, son transitorios, serán cosas que tendremos que desandar dentro de 2 años, hay que cambiarlo todo. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, yo creo que aquel que piense que estos son recortes transitorios se va a equivocar. Esto es un cambio absoluto en nuestro sistema público, es un cambio absoluto en nuestro sistema de gasto, es un cambio absoluto probablemente en nuestro sistema sanitario. Y eso va hacia un cambio seguro, no es sostenible lo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues más del 90% del gasto sanitario público de este país está en manos de las comunidades autónomas.
Y en muchos casos las comunidades autónomas el presupuesto de sanidad puede representar más del 50% de todo su presupuesto. Con lo cual, si esa comunidad autónoma, y prácticamente todas tienen déficit, tiene que recortar su gasto, es evidente que si no recorta en sanidad no va a recortar en nada. Es imposible que pueda recortar en otras cosas de forma efectiva si el 50% o 40%, Cataluña creo que es el 37% de su presupuesto es sanidad, obligatoriamente se ve abocada a recortar en sanidad. Yo creo que estamos ante un cambio estructural, ¿no? Ante un cambio de sistema. No es un pequeño bache en el camino que nos vamos a recuperar inmediatamente. Aquellos que piensan que el año que viene nos van a devolver el 5% que nos quitaron hace que se equivocan. No nos van a devolver el 5%. Partimos de una situación más baja y a partir de ahí vamos a ir subiendo. Cuando podamos subir como país. Pero mientras no podamos subir como país, ahí estamos. Por tanto, cambio estructural profundo. Hay que repensar nuestro sistema sanitario, hay que repensar nuestras prestaciones, hay que repensar si lo que estamos haciendo es correcto. Puedo estar y voy a discrepar un pelín solo de lo que se ha comentado. Es verdad, tenemos un gasto sanitario relativamente bajo, básicamente porque pagamos muy mal a nuestros profesionales. Básicamente por eso. Y eso es lo que hace que tengamos un sistema sanitario barato comparado con otros sistemas sanitarios, pero básicamente debido a los salarios, no a la estructura. Y todos hemos vivido macro hospitales, ideas y cosas que a lo mejor alguna de ellas no se va ni a terminar de abrir nunca, y no hablo de aeropuertos y otras cosas que han hecho los políticos, sino en el campo de la sanidad también lo hemos vivido en todos lados, en Cataluña y en otros, en Toledo, en Madrid, no sé dónde. Vemos grandes obras faraónicas que veremos si algún día se terminarán o no, porque alguien decidió que tenía dinero suficiente para hacerlo. Yo creo que todas esas cosas van a cambiar el panorama y van a cambiar la estructura y van a cambiar, yo creo, nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario va a ser distinto en 5 años, no tengo ninguna duda. Muy bien. Cambios estructurales, cambios definitivos, cambios de modelo. A ver, don Ángel, ¿cómo hacemos esto sin que esto afecte a la calidad del paciente? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo vemos que hacemos medidas efectivas pero que no dejen de ser un tratamiento digno, útil y eficiente y según las guías de práctica clínica? ¿Eso cómo se hace? El problema es, la solución es difícil, sobre todo en un momento en que desconocemos absolutamente, desconocemos lo que hacemos, el número de cosas que hacemos, pero no conocemos ni cómo ni si se hace correctamente. No hay en nuestro país ninguna exigencia de calidad, ninguna en absoluto. Los únicos registros que se plantean o existen en la actualidad son los registros o bien promovidos por profesionales de manera individual o son registros promovidos por secciones, pero que no son auditados, son datos totalmente voluntarios, con lo cual no sabemos si lo que se hace correctamente, si se tiene que hacer. Por tanto, aplicar medidas es realmente complejo hasta que no conozcamos realmente el escenario en el que nos movemos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la encuesta Recalcar que se ha presentado en este congreso. En la encuesta Recalcar se ha pedido la participación voluntaria a todas las unidades de cardiología de España y han contestado únicamente un 66%. Hay un 37% que no han querido presentar, que no han querido contestar. Entonces, se ve con las unidades que han contestado que los recursos son correctos. Los recursos, el número de unidades de hemodinámica, el número de unidades de electrofisiología, el número de unidades de cirugía cardíaca, es muy correcto. Incluso en algunos puntos o en algunos escenarios supera los estándares que son recomendables. Pero no hay ningún dato ni de eficiencia, ni de productividad, ni de calidad. Con lo cual, sabemos a grandes rasgos una serie de aspectos, pero tenemos que conocer mucho más del sistema para poder replanificar, porque tendremos que replanificar, esto no hay ninguna duda. Porque hasta ahora las planificaciones que se habían hecho pues seguían criterios muy variados, muchos de ellos criterios de determinadas preferencias, simpatías políticas, simpatías con los poderes de decisión y a veces, pocas veces, no sé si pocas o muchas, pero indudablemente la planificación buscando futuro no era lo que primaba. Y esto es importante, además por una razón, porque
Sí, en los datos que se han presentado en el registro recalcar que son datos del Ministerio de más de 100.000 pacientes con infarto agudo de miocardio y diferencias importantes en la mortalidad dependiendo del hospital y dependiendo de la comunidad. Es decir, si queremos aplicar medidas, primero tendremos que conocer cómo se hacen, si la planificación existente es adecuada, que yo creo que no es adecuada, y cuáles son los parámetros para hacerlo. Porque con el dinero, con los recursos que hay, el sistema se puede sostener, pero se tiene que replanificar. Xavi, ¿esto es extrapolable también al laboratorio de electrofisiología? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a reducir el gasto? ¿Cómo ayudar a racionalizar? Bueno, a mí me deben haber, me hacéis venir aquí porque somos los que gastamos, ¿no? En vez de, en otro lado me diríamos los que facturamos, ¿no? Pero al final el gerente te ve un poco así, ¿no? El que gasta es al primero que llama, como las unidades de electrofisiología ahora junto con las de hemodinámica son las que gastan, son los primeros que llaman cuando hay que recortar. Yo hay una cosa que veo que es un problema, ¿no? Que todos vamos hablando de reformas estructurales, pero desde la administración lo único que se han hecho son recortes, que es llamar a los directores de unidad y decirle usted un 10% menos, usted un 5% menos, o usted tenía 200 marcapasos, ahora ponga 180 marcapasos, ¿no? Esa es la, seamos a calzón quitado, esa es la realidad que ha pasado en el 80% de los hospitales, no digo en algunos en que se ha ido un poco más, ¿no? Y luego cuando el médico le dice, bueno, pues sí, pues a la abuelita de 90 años que viene con un marcapasos agotado y demenciada no la vamos a recambiar, pero si tengo una demanda usted me protege, la administración en eso no ha entrado. Cuando digo la administración es las direcciones de los hospitales. Y yo creo que el otro gran peligro, o lo que ha estado ocurriendo, que es que en vez de involucrar a los médicos en las tomas de decisiones, he hecho un poco al revés, ¿no? Es en un momento de miedo y de recorte, escoger y decir, tranquilos que yo desde el despacho con un Excel lo soluciono, ¿no? Y a ti te toca 5% menos, a ti 7% menos, pero al final si no involucras al de abajo, que es lo que yo veo, es decir, de que lo responsabilizas de un presupuesto, que él sabe manejar un poco ese presupuesto y decir, pues mira, los marcapasos no los puedo reducir, la prevención primaria quizá un poco sí, pero la resincro no, pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Con involucrar realmente y con descentralizar mucho más la gestión y la toma de decisiones que no la centralización dentro de las estructuras directivas de los hospitales que hay ahora en día. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto aspectos puntuales. A mí ahora me gustaría que el doctor Pulpón nos diera un poco la perspectiva del jefe de servicio y a ver en un servicio de cardiología cómo poder orientar esta nueva etapa, sin enfadar a nadie, sobre todo a mí. Buenas tardes. Yo antes de entrar directamente a cómo se debe llevar un servicio, cómo se puede ahorrar en un servicio, me gustaría pues un poco recalcar un poco lo mismo que han dicho mis compañeros. Yo creo que el problema de la sanidad en España tiene tres vertientes. Uno es la estructura general de la póliza, o sea, lo que pagamos, lo que obtenemos, lo que nos da el sistema. Y esto, evidentemente, como ha dicho Josep Brugada, es tal como lo vemos ahora mismo, es completamente insostenible. Esto tiene que cambiar. Estados Unidos invierte, me parece que es el 12,5% sobre el PIB y realmente allí no hay un sistema nacional de salud, o sea, lo que hay es un sistema privado. O sea, que no es cuestión de la cantidad de dinero, sino cómo se gestiona ese dinero y cómo se dirige hacia una determinada póliza, que puede hacerse de una forma o de otra. La segunda cosa es una reforma estructural, o sea, y esto es lo más estructural orgánica o estructural de planificación. O sea, hemos pasado de una situación de un sistema centralista en el país donde pues los hospitales más importantes estaban en Madrid o Barcelona, ahora en donde hay muchos hospitales en muchos sitios y evidentemente es el momento de acometer una reorganización. No puede entenderse que haya pues 11 unidades de cirugía cardiovascular en Madrid de urgencia todos los días o 17 de hemodinámica, etcétera. Y esto es lo más complicado porque, primero, tendríamos que saber cuál es la estructura del país, incluso si somos un país. Segundo, esto choca directamente contra los intereses de los médicos, donde sabéis que un porcentaje muy importante de los salarios pues provienen del sistema de guardias. Entonces, claro, desmontar eso porque es más racional, pues tiene que ir acompañado de una reforma completa de la estructura. Y finalmente, y para no escurrir el bulto, llegamos al médico, Y el médico tiene la capacidad, y yo diría que la obligación, no solo patriótica, sino simplemente porque es un dinero que sale de nuestros bolsillos,
de reducir o racionalizar el coste del tratamiento, de los tratamientos, en un momento en el que no es un problema de recortar o no recortar, es que no hay dinero en la caja. O sea, no se puede elegir entre si se recorta o si se recorta y entonces nos vamos a hundir o la espiral negativa. No, es que como no tienen dinero, pues entonces hay que pedirlo y además no te lo dan, entonces pues no hay posibilidad. Entonces, insisto, creo que los médicos podemos hacer un uso bastante más racional de los medios terapéuticos de los que disponemos. Por no entrar en el tema de los marcapasos, pues bueno, sabéis que aproximadamente se estima, utilizando pues las reglas o las indicaciones de la American College of Cardiology, en Ontario, Canadá, recientemente, 18% de las indicaciones de revascularización en la angina estable son inadecuadas. No están indicadas. Bueno, más adelante probablemente podríamos hablar de una cosa que ahora está pues en la mente de todos, de alto gasto, como son la implantación de TAVIs, válvulas implantables por vía transfemoral, que, bueno, pues con una evidencia relativamente pobre, pues se están poniendo, creo que se han puesto ya unas 42.000 en todo el mundo. Pues a lo mejor lo que tendremos que plantearnos es cómo usar de forma racional las guías de práctica clínica o, si queréis llamarlo, la evidencia. Y realmente, pues ahora no se está haciendo de forma racional. Entonces, creo que ahí existe un margen importante de, digamos, de ahorro, yo no diría de recortes, sobre todo, aunque solo sea para evitar que nuevamente caiga la carga de la crisis sanitaria sobre las espaldas de los sanitarios una vez más, que yo creo que es algo inadmisible, que no podemos plantearnos. Bueno, hemos visto una visión bastante global del tema. Habéis dado todas vuestras opiniones, que la verdad que son bastante interesantes. Vamos a ir concretando un poquito en áreas un poquito más concretas, ¿no? Yo creo que probablemente de las 5 personas que estáis ahí, el que más recortes ha hecho en su vida ha sido Josep. Así que a ti, Josep, te voy a empezar a preguntar cosas más concretas. En concreto, ¿cuál es el papel del médico? ¿Cuál es el papel de la administración? ¿Cómo se puede hacer que esto salga lo menos mal posible? Porque bien no va a salir nunca. Sí, probablemente, como bien dices, yo he sido el que ha participado en más recortes porque empezamos los recortes antes que nadie, porque la situación era la que era, pero también, y me vas a permitir que lo diga, que ha conseguido cuadrar los presupuestos antes que nadie. No yo, sino mi hospital, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Participación, 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 participación. No hay otro secreto. Es verdad que tenemos una situación especial y era un comentario que yo quería hacer de que el que los médicos participen o no depende de nosotros y depende de que nosotros seamos capaces también de cambiar un poquito la situación. Y en el hospital, en el clinic, y no quiero personalizar, pero en el clinic hemos conseguido desde hace muchos años que los profesionales sean los verdaderos motores del hospital y los que mandan al hospital. Y ya sé que esto cuesta mucho, es fácil de decir, pero esto lo hicieron los profesionales hace 40 años cuando hubo unos visionarios ahí que empezaron a manejarlo todo eso. Entonces, repito, participación. ¿Cómo lo hemos hecho? Hablando con los profesionales, explicándoles la situación y pidiéndoles que nos ayuden, que son ellos, que somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante. Si el hospital recibe un 10% menos de presupuesto, habrá que gastar un 10% menos y habrá que racionalizarlo. Y ahí podemos empezar a poner muertos encima de la mesa inmediatamente. Y si hacemos eso, se ha acabado lo que es la participación y la racionalización del problema. Lo que tenemos que hacer es, como dice Luis, racionalizar absolutamente lo que hacemos. Podéis imaginaros que en un hospital como el Hospital Clínic, que creo que está bastante bien gestionado, y creo que está bastante bien estabilizado en cuanto a lo que pensamos que nuestros profesionales piden a un paciente. Hemos hecho un programa tan simple como de que cuando un médico pide una analítica, le sale una imagen que dice: la última vez que se le pidió esta misma analítica al paciente fue hace 12 días. ¿Quiere usted volverla a pedir? ¿Alguien se atreve a decir cuántos dicen no? 65%. 65% de las peticiones de analítica, cuando alguien le pregunta al médico, ¿está usted seguro que quiere pedir esta analítica? Nada más que eso. No le está impidiendo nada. Simplemente se lo pregunta y le dice: hace 8 días usted ya pidió el colesterol. ¿Está seguro que quiere otro colesterol? El médico reflexiona un segundo y 2/3 partes de las veces dicen no. ¿Vosotros os imagináis la cantidad de dinero que representa eso? Eso está en nuestras manos. Somos nosotros. Si los médicos dicen sí, se va a gastar 3 veces más en analíticas que si dicen que no. Así de simple. Y el médico simplemente reflexiona y tal. Y os imagináis en imagen
¿Cuántas pruebas de imagen repetidas pedimos al mismo paciente sin reflexionar si es una o la otra la que nos va a dar, sin saber si es una o otra la que nos va a dar la respuesta que estamos buscando? ¿Qué valor tiene todo lo que estamos pidiendo en un paciente? Reflexionémoslo y pensemos que probablemente todo lo que estamos haciendo, todo, tiene que tener un objetivo, que es mejorar algunos outcomes de salud en ese paciente. Si lo que hacemos no mejora el outcome de salud, ¿para qué lo vamos a hacer? Con lo cual, repito, los profesionales tenemos la llave absoluta de todo eso. Y es verdad que necesitamos un sistema que nos deje participar. Yo vengo de uno que nos deja participar mucho y que, por tanto, ha demostrado, lo digo, ha demostrado que es eficaz. Hemos conseguido cuadrar presupuestos con reducciones muy importantes en un hospital que ya estaba muy bien gestionado, muy bien, con mucha eficiencia en todos los procesos, y a pesar de eso hemos continuado rascando y han continuado apareciendo bolsas de eficiencia que no sabíamos que existían. Por tanto, eso es posible hacerlo, pero necesitamos la implicación de todos, de la administración y del propio hospital, que permita que el profesional actúe, pero también del profesional que realmente crea que esto es verdad. Si nos cerramos en banda y decimos, no, mis pacientes no pueden vivir sin un colesterol cada 3 días, pues probablemente nos vamos a equivocar. Muy bien, para alusiones, el doctor Pulpón. Yo quería decir que esto está muy bien. Yo quiero participar en la gestión de los recortes y todo esto, pero es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que si ahora pues hay un cierto acuerdo en el Clinic y en algunos otros sitios más, pues es porque se aplica la táctica del pinchazo o pellizco. O sea, ¿qué prefieres? ¿Recetar menos o que te echemos? Pues es una cosa así, ¿no? Realmente es una cosa curiosa, porque este tipo de conversación que estamos manteniendo aquí solo tiene sentido pues en una medicina monopolística como la del país, en la que hay un Instituto Nacional de Salud. O sea que si fuéramos de gente de una compañía, iba a decir Sanitas, no tendría discusión. O sea, Sanitas nos impone cómo se hace la medicina. Tú aceptas, te quedas o te vas. Pero esto es una cosa distinta y eso es lo que creo que hace falta constatar, ¿no? Decía, el segundo nivel me parece el más importante, que es el nivel de planificación. Y el nivel de planificación es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. No sé si ahora aquí decidimos dónde ponemos las unidades de electrofisiología del país. Seguro que cada uno quiere mantener la suya en su sitio, lo mismo que las unidades de trasplante. Es muy poco probable que haya acuerdos en esos grandes temas que son los que de verdad pueden producir un ahorro. Pero vuelvo a decir una vez más, como he dicho antes, que creo que sí que el nivel personal es importantísimo y para empezar sería muy bueno, yo no sé si habréis hecho alguna vez una encuesta en la gente de vuestro alrededor, incluso de vosotros mismos, de cuánto valen los fármacos, cuánto vale un marcapaso. Y os llevaríais sorpresas de que desconocemos completamente el valor de las cosas. Entonces, bueno, pues simplemente lo que hacemos es una aplicación muchas veces literal de unas guías de práctica clínica sin tener en cuenta ese factor que hoy, en este momento, es absolutamente crucial. Porque no es una cuestión de... Es que si tratamos a unos enfermos, pero vamos a dejar de tratar a los siguientes porque no va a haber dinero para ellos. Muy bien. Yo creo que, Ángel también tiene algún comentario por alusiones. Es un comentario en el cual lo que has dicho de que no vamos a poner de acuerdo en las unidades de hemodinámica o de electrofisiología, es que es muy probable, ojalá sea que no, pero que no seamos nosotros los que ponemos de acuerdo. Es que nos van a poner de acuerdo. Eso es lo que digo. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco la percepción, porque lo que sí que podemos hacer es en que les podemos sugerir el mejor acuerdo el que para nosotros es mejor, sugerirles o indicarles o informarles o explicarles, pero es probable, muy probable, que llegue el momento en el cual nosotros no decidamos. Muy bien, yo creo que hemos acertado, está claro con los ponentes, hemos acertado con el tema por el interés. A lo mejor nos hemos equivocado con el público y teníamos que haber sentado otros directores médicos en la sala. A lo mejor iban a aprender más. Pero bueno, continuando con aspectos concretos, a mí me gustaría preguntar ahora a Luis de Manuel por aspectos legales del médico ante los recortes. ¿Cómo priorizar los recortes? ¿Qué papel tiene el médico? ¿Qué papel juega en el marco legal? ¿Cuál es el papel que debería de tener ante los recortes, ante la tecnología, ante el tratamiento mejor para el paciente? Gracias. Y es que precisamente esto está muy conectado con lo que acaban de comentar los doctores Alonso Pulpón y Brugada. En el ámbito de la sanidad pública,
Yo entiendo que no deben dejar ustedes, yo no soy médico, pero no dejen ustedes a los políticos ni a los economistas que monopolicen el diseño del recorte. Porque hacer unos recortes sobre hoja Excel es relativamente fácil, pero sin tener diseñado cuál es el objetivo y cuáles son los medios, puede tener dos efectos perversos. Desde el punto de vista económico uno y desde el punto de vista legal otro. Económico, social o socioeconómicos que pueden afectar al servicio público sanitario esencial, que de momento es un modelo en crisis, pero que no se ha sido sustituido por otro. Y perjudicar indiscriminadamente además a los pacientes. Son ustedes los que valoran al paciente, no es ni un economista, ni un político, ni un abogado el que lo hace. Y segundo efecto perverso, y es la posibilidad de esos recortes, si no están orientados científicamente, o monitorizados, si se me permite la expresión, científicamente, pueden generar responsabilidades de tipo jurídico al propio sistema sanitario y al profesional. Pues ya conocen ustedes mucho la teoría de la oportunidad de vida, de la pérdida de la oportunidad de vida, que utilizan los tribunales para responsabilizar, para condenar a médicos y declarar responsabilidad médico-sanitaria cuando unos medios técnicos están disponibles y no se han utilizado en un caso. Yo tampoco quiero generar un pavor, ni mucho menos, pero que ustedes, como actores principales y los médicos como responsables en última instancia del tratamiento del paciente, deben ser también actores en todas esas políticas de recorte, llamadas así, o de reducción de costes, no confundiendo tampoco el coste, el gasto corriente con la inversión. Si me van a permitir la expresión, es como la historia, el cuentecito del niño que quería ahorrar. El niño que quería ahorrar y llega contento a su casa y le dice a su madre que es médico. Mamá, cardióloga además, de prestigio. Hoy estoy muy contento porque ya que os oigo ahorrar, o hay que ahorrar, me he venido corriendo detrás del autobús y he ahorrado 1 euro. Y la madre le dice, muy bien, hijo mío, te felicito porque no solamente has ahorrado 1 euro, sino que has hecho una actividad cardiosaludable. Has ido a un moderado ejercicio arreglo a tu edad, con unas paradas y unos 20-25 minutos. Cuéntaselo a tu padre. Y se lo cuenta a su padre, que es economista. Y su padre le responde, le dice, hijo mío, eres tonto. ¿Por qué, papá? Porque si en vez de venir corriendo detrás del autobús y te has ahorrado 1 euro, si hubieras venido corriendo detrás de un taxi, te hubieras ahorrado 10 euros. Les dejo a su interpretación. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora vamos a ir cada vez más y más a lo concreto. Ha llegado el momento de arremangarse y ha llegado el momento de mojarse. Voy a empezar con Xavi y le voy a preguntar cosas muy concretas. Él, como director de una unidad de arritmias grande, ¿qué plan le propondría al gerente para ahorrar en gasto sin perjudicar la calidad de su asistencia? ¿En qué podemos recortar, Xavi? Bueno, yo digo lo que nosotros hemos pedido y lo que en muchos casos hemos conseguido en los últimos años, porque hemos tenido una dirección que probablemente no es la dirección que han tenido todos los hospitales, que es déjeme usted gestionar el presupuesto y déjeme, y una cosa muy importante, pactemos la reducción que parezca razonable, pero déjeme gestionar el presupuesto. Y de lo que ahorremos que nos parezca razonable, déjeme revertir una parte en el grupo. No digo todo, porque cuando uno ahorra en parte del hospital, y dices una parte pequeña, reparte en el grupo, porque igual que uno dirige la unidad, como el resto de gente de la unidad no participe, es lo mismo, eso es una cosa que va hacia abajo, es decir, no son los jefes de servicio solo. Y eso ha sido útil, ¿por qué? Porque creo que el que más, o los que más saben a pie de calle en qué puedes ahorrar, en qué marcapasos puedes apretar más, en qué indicaciones puedes apretar más, en qué otras no, o qué interés tiene la unidad. Hay unidades que puede decir la resincronización es una línea estratégica de nuestra unidad, pues en esa nos reduciremos. A lo mejor hay otras líneas que lo son. Yo creo que eso motiva mucho a la gente. Luego yo creo que lo siguiente es crear un clima de confianza con la dirección, ¿no? Es decir, es algo importantísimo, porque hay momentos, yo recuerdo uno muy importante, es decir, el momento en que uno va y presentamos un proyecto de control remoto. El proyecto de control remoto era un caos al inicio, era pedir una enfermera de más, era intentar, y alguien te tiene que confiar lo suficiente para decir, bueno, en 3 años ocurrirá lo que ha ocurrido ahora, que con el mismo personal que teníamos controlamos a 600 pacientes
con lo que controlamos los centros. Eso como muchas otras cosas, ¿no? Pero eso yo diría que son lo que vamos pidiendo. Y luego recortar, pues bueno, pues todos, el sueldo se ha recortado a todo el mundo y los precios de los dispositivos y de los fármacos se han reducido, pero eso es una negociación que va más arriba de la de un director de unidad. Josep, por alusiones. No, yo porque como monaguillo antes que cura, ¿no? Y cuando hablamos de unidades de arritmias, yo creo que las unidades de arritmias se han convertido en un polo de gasto tremendo, como ya ha dicho Xavi antes, igual que hemodinámica, pero probablemente, bueno, ahora hemodinámica que se va a recuperar con lo de las TAVIs y todas esas cosas, ¿no? Pero les habíamos pasado ampliamente por la derecha y por la izquierda y estaban muy preocupados porque habían perdido el protagonismo, pero el protagonismo del recorte también nos cae en nosotros, que no está mal, ¿no? Pero, y ahora hablo como electrofisiólogo, no como director médico, pero yo creo que eso solo tiene una solución, y eso es un acuerdo entre empresas de tecnología, profesionales y el pagador. Y además no nos tenemos que olvidar que todo esto lo hacemos porque hay alguien en medio que se llama paciente, y a veces nos olvidamos de que todo esto lo hacemos para que nuestro paciente vaya mejor, pero eso hay que demostrarlo, eso no sirve solo decirlo. Y a veces nos llenamos la boca de esto y luego somos incapaces de decir cómo vamos a mejorar la calidad de vida de ese paciente con fibrilación auricular. Es muy fácil decir que le vamos a hacer una evaluación de fibrilación auricular y que necesitamos la última tecnología, pero deberíamos poder demostrar, y en eso nos tienen que ayudar las empresas, las compañías y quien sea, tenemos que poder demostrar que esa tecnología concreta nos ayuda, pues un escalón más en toda esa cadena para conseguir que el outcome de salud, que es que el paciente con fibrilación auricular reingrese menos por insuficiencia cardíaca, o reingrese menos por fibrilación auricular, o viva más, o tenga menos ictus, que todo eso se cumple. Y de eso nos olvidamos y nos focalizamos en la tecnología, y nos focalizamos en el gasto y nos focalizamos en el device. Por lo tanto, o somos capaces de generar ese conocimiento de que todo eso se hace para mejorar estos aspectos concretos, y no vale decir cosas esotéricas, sino cosas cuantificables y medibles en el tiempo, y ya sé que esto no es para pasado mañana, pero tendremos que empezar a hacerlo en algún momento, y que eso es lo que juntos vamos a hacer para que nuestros pacientes vayan mejor. Y solo así podremos hacerlo, y las empresas tendrán que asumir unos riesgos, y es que si eso no sale, pues a lo mejor no cobran. Ahora tampoco cobran, pero por otros motivos. Pero a lo mejor no cobran, o a lo mejor cobran menos de lo que se habían pensado. Bueno, pues eso se llama riesgo compartido. No podemos estar comprando cada gadget que sale pensando simplemente que eso es lo más bonito del mundo. No, habrá que ponerlo en el contexto de que eso tiene que servir para que nuestros pacientes vayan mejor, de forma cuantificable y mesurable, no simplemente de forma esotérica. Yo creo que ahí está la base. Muy bien, a ver, Luis, que ha pedido la palabra. Sí, no, yo decir que hace 10 años aproximadamente se decía que la alta tecnología, entendiendo por ellos la electrofisiología y la hemodinámica, representaban una cantidad muy pequeña del gasto sanitario, creo que era el 1%. No sé ahora exactamente las cifras, pero no creo que haya subido mucho. Lo que pasa que es la parte más fácil de recordar, porque es lo que más llama la atención, ¿eh? Pero realmente el gasto de la sanidad no está ahí ni mucho menos. Está en muchísimas cosas, en petición de análisis inútiles, como se ha dicho anteriormente, en prescripción de cosas absolutamente fármacos. Por ejemplo, en mi hospital el gasto en antifúngicos mensual es de 400.000 euros. Y es bueno, es que tenéis por allí muchos hongos. Pues no, es para 6 enfermos. Entre 6 y 8 enfermos que se les ponen antifúngicos muchas veces, pues digamos con una indicación más que dudosa, ¿no? 400.000 euros. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que cambiar probablemente el chip de todos nosotros. O sea, el problema es entender lo que se decía antes, que había que tener en cuenta el coste y sobre todo cuánto nos cuesta mejorar y cuánto mejoramos a cada uno de los pacientes, ¿no? Y eso es una cosa importante y muchas veces muy difícil de conseguir. En este momento yo creo que es de especial importancia y relevancia el problema de la tercera o la cuarta edad en la que estamos entrando. Realmente en las guías no hay ningún límite de edad para ninguna de las cosas, porque se ha hecho así a propósito, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo hacer una prevención primaria de una fibrilación ventricular en un señor de 50 años
que hacerla en un señor de 75. Y entonces, a lo mejor, en Estados Unidos, con un PIB mucho más importante que el nuestro, se puede utilizar allí una terapéutica y aquí a lo mejor tenemos que reservarla, ¿no? Entonces, yo creo que ese es una de las, lo que yo llamaría, pues, una aplicación razonable y racional de lo que se llama la evidencia, ¿no? Entonces, insistir eso, creo que el ahorro está en cosas que son mucho más difíciles de ahorrar, mucho más complejas para los gerentes y para los gestores que la llamada alta tecnología, pero que la respuesta desde el punto de vista de los médicos es que tengamos todos o tomemos todos la conciencia de que cada vez que estamos escribiendo con tecnología punta, con la punta del bolígrafo, estamos sacándolo de nuestro bolsillo. Y bueno, pues por tanto, tenemos que utilizarlo lo mismo que hacemos cuando gastamos en nuestras casas. ¿Puedo? Muy bien. Nacho, ¿puedo hacer un...? Sí, por supuesto. No, me gusta lo que dices, por una cosa, por el tema de la edad. Porque ahí volvemos a un tema que yo creo que es importante, que es lo que está ocurriendo en el 2011, que es pasarle la pelota al médico que está delante del enfermo y nadie más se quiere involucrar. Es decir, yo estoy de acuerdo, la prevención primaria a partir de cierta edad está más que puesta en duda y soy el primero. Pero le has pasado la pelota al final al que está delante del señor de 85 años. Porque la administración no se ha atrevido en ningún momento a hacer lo que yo creo que es muy importante, es que es tener un paraguas social a las decisiones médicas, que es decir, pues por encima, me da igual, de 90 años no se va a hacer, o de 85 o 75, un poco lo que se decida. Porque al final, si tiene un problema, nadie va a proteger al que no la ha indicado o la ha indicado. En prevención primaria no es tanto un problema, pero en muchas otras patologías. Yo creo que ese es un cambio de mentalidad muy importante. Es decir, los médicos nos tenemos que implicar. Yo creo que hay muchos médicos con muchas ganas de implicarse. Lo único que también tiene que implicarse la administración en esas indicaciones. Y es lo que ahora, cuando hablas con ellos, algunos quieren participar, pero la mayor parte no quieren ni oír hablar de eso, ¿eh? Porque la mayor parte están con implicaciones políticas, seamos sinceros. Pero, por ejemplo, en mutualidades privadas, no quiero decir nombres, pero ahí en la póliza que uno suscribe te ponen cuáles son, digamos, los derechos que tiene el que contrata el seguro. Bueno, pues eso debe hacerse extensivo al Sistema Nacional de Salud, porque eso sería el paraguas legal que digamos, que posibilitaría el trabajo en estas situaciones que cada vez van a ser más complicadas y más permanentes. Sí, que no es solo un paraguas legal, es también un paraguas social, porque ahora lo que se ha vendido desde la política es todo para todo el mundo a todas horas, ¿no? Tiene que cambiar un poco probablemente la mentalidad, ¿no? La mentalidad de muchas cosas. Bueno, ha salido 2 veces la palabra prevención primaria, ha salido 2 veces la edad, ha salido 3 veces la palabra TAVI. Ángel, ¿qué puede contribuir la unidad de hemodinámica para reducir el coste y el gasto de forma racional? Aunque las unidades de hemodinámica o el fungible de los laboratorios no representen globalmente mucho del Producto Interior Bruto, del gasto sanitario, indudablemente yo creo que una gran parte del público quiere soluciones al problema doméstico, problema de los hospitales. Y si analizamos los gastos de electrofisiología, de hemodinámica y de cirugía cardíaca, pues debe ser muy variable, pero es entre el 30 y el 40 o a veces más del gasto de fungible del hospital, por lo cual los gerentes están tremendamente sensibilizados. Entonces yo creo que uno de los puntos es que los gerentes tengan confianza entre nosotros, porque incluso puedes después, de alguna manera, negociar el desvío o el direccionamiento de determinados recursos. Esto es muy importante y para que tengan confianza yo creo que un aspecto muy importante es que se racionalicen las indicaciones. Y estoy seguro que, por el punto que he comentado al principio, la falta de controles de calidad y de controles de resultados hace que en nuestro medio se produzca una dispersión de indicaciones brutales. Hay centros en nuestro país que siguen poniendo un 80%, 75-80% estén recubiertos. Si lo único que ganan 100 pacientes de llevar estén recubiertos a no llevar recubiertos son que 8 de ellos van a volver con restenosis clínicas. Depende del grupo de pacientes, tiene una indicación clara, pero hay muchos pacientes que no se benefician, de manera que se tiene que racionalizar. Probablemente cifras alrededor de 40, 50, 55% estén recubiertos. El coste eficiencia es brutal. De manera que yo creo que tenemos que empezar a racionalizar. Lo mismo ocurre con las TAVIs. Hay centros que ponen 100 TAVIs por 600.000 habitantes y otros centros ponen 20, 25 TAVIs por 600.000 habitantes. Con libertad de poner. No me refiero a nosotros o el clínico en Cataluña que tenemos una restricción brutal a las TAVIs. Entonces, habrá que priorizar
qué pacientes, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Josep, que muchas veces nos olvidamos de los pacientes, no nos olvidemos que nosotros estamos aquí por los pacientes. Entonces, nuestra obligación es intentar darles a los pacientes el máximo beneficio con los medios que tenemos. Entonces, estamos obligados en este momento a priorizar de la manera más racional, aportando la máxima evidencia posible y, pues, yo creo que medidas directas pues son el intentar reducir las tasas de stents farmacoactivos. Los pacientes, si van a volver con restenosis, no van a volver con infartos, no van a volver con muertes súbitas, van a volver con restenosis. Restenosis, muchas veces de ellas claramente clínicas, perfectamente predecibles. Después hay aspectos de negociación con las compañías, como son lo que se llaman las garantías de stents o las garantías de prótesis. Si un paciente necesita 2 prótesis, yo creo que no quiero poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las compañías con los TAVIs, porque estoy seguro que son escalofriantes. Es decir, que hay que negociar también a lo mejor pues la segunda TAVI que necesita el paciente por diferentes circunstancias, por dificultades de implantación, porque se ha colocado muy baja y necesita otra prótesis. Esta segunda prótesis debería intentar ir a coste cero, o el segundo stent si el paciente viene con una restenosis. Hay medidas que estoy seguro que en el escenario en que nos movemos se puede racionalizar. Pero lo más importante creo que es aplicar la máxima racionalización con la evidencia existente e intentar que las personas o los cargos directivos que son los que de alguna manera tienen capacidad de conducirnos, pues tengan la máxima confianza con nosotros. Estoy hablando desde un punto de vista local, desde un punto de vista hospital. A ver, doctor Pulpón. Sí, bueno, me ha puesto un buen ejemplo de la racionalización de la evidencia. Tengo aquí un trabajo que se lo he enseñado ya a Ángel y ya me ha amenazado, me ha dicho que era un panfleto. Pero la verdad es que está escrito por alguien que es de la Cochrane Foundation y que está publicado en el British Medical Journal. Y es a base precisamente de lo del TAVI, y creo que es un buen ejemplo para que no meternos en el tema de de los marcapasos, los desfibriladores, ¿no? Bueno, 40.000 dispositivos que se han puesto en todo el mundo aproximadamente, y la única evidencia importante de estudio es el estudio Partner, como vosotros sabéis. Corte A, enfermos de altísimo riesgo quirúrgico; B, inoperables. Bueno, pues el B no se han publicado los resultados, primero. Pero en el A, que son enfermos que son de alto riesgo quirúrgico, pero pueden operarse. Bueno, pues como este estudio estaba diseñado como un estudio de no inferioridad, pues efectivamente ha salido que no es inferior. El TAVI es un buen instrumento, es un buen dispositivo. Pero tiene el pequeño problema que el grupo de TAVI había tenido el doble de ictus en el seguimiento a un año que los del grupo de cirugía. Pero luego, a más, pues resulta que es que el TAVI costaba 46.000 libras, mientras que la operación estaba calculada en Inglaterra por 23.700 libras. Entonces, ¿quién puede asumir esto para ese grupo de enfermos que pueden ser operados, aunque sea con alto riesgo? Evidentemente, pues las compañías privadas, pues no, y por eso probablemente pues el desarrollo del TAVI en los Estados Unidos es muy inferior al resto de a lo que está pasando en Europa. Pues esto es lo que probablemente debemos racionalizar. O sea, que es evidente que es mejor no tener que pasar por el quirófano, no hay gastos de quirófano, pero cuando haces las cuentas sale esto. Y esto pues lo podemos llevar pues a desfibriladores, lo podemos llevar a muchísimas circunstancias. Entonces, bueno, pues tenemos obligación de gestionar probablemente la evidencia de forma más adecuada. Bueno, voy a hacer un paréntesis en la línea que llegamos y voy a volver para atrás. Porque los cardiólogos, que somos pioneros en muchas cosas, en medicina basada en la evidencia, que buscamos probablemente mucho más, o al menos tanto o más, como otras especialidades, la eficacia, la efectividad, el coste-beneficio, a veces me da la sensación que en la crisis buscamos nosotros más las soluciones que otros y estamos dispuestos a colaborar más que otros. Aquí ha salido prevención primaria, ha salido TAVI, pero solo ha salido analítica. Aquí no ha salido ambulancias, no han salido programas de psiquiatría, no han salido algunos programas de rehabilitación. Y estoy convencido de que si tuviéramos las cuentas del hospital delante y pudiéramos hacer un análisis de tratamientos que salvan vidas, pero que pueden ser caros, que nosotros estamos mirando nosotros mismos con microscopio, y si viéramos otros que no salvan vidas y que son carísimos, pues a lo mejor nos llevábamos la mano a la cabeza. Yo quería preguntarle a Josep si nosotros desde la cardiología podemos ayudar a la racionalización del gasto global. Si pudiéramos hacer de alguna forma que los mecanismos de análisis del coste-beneficio que nosotros estamos dispuestos a hacer con nuestros tratamientos los pudieran hacer otras áreas del hospital que también gastan mucho dinero y que pasan como desapercibidas en esto. Sí, yo creo que
De hecho, se predica con el ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante predicar con el ejemplo para después poder pedir a los otros que racionalicen. Se ha hablado aquí de 11 cirujanos de guardia, imagino el cirujano y el ayudante, claro, y el anestesista y el ayudante, y el bombista y el ayudante. Quiere decir que hay 6 personas multiplicadas 11 veces de guardia cada día en Madrid para cirugía cardíaca. Yo no sé cuántos se operan de noche en Madrid cada día, pero dudo que se opere más de uno. Dudo, ¿vale? Por tanto, eso es lo que tenemos. Y lo primero que tenemos que hacer es predicar con ejemplo. Y cuando uno vaya a intentar poner orden en eso, la respuesta va a ser no, 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 no. 11 de 11 van a decir que no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque es lo que hay, estamos acostumbrados así, porque ya está bien, porque es complicado, porque nadie quiere perder su cuota de guardia, su cuota de no sé qué, y eso lo podemos transportar a lo que sea. En Barcelona hay 3 centros que hacen trasplante cardíaco y entre los 3 hacemos 45. Ya está. Y uno podría decir, hombre, no podéis juntarlo todo en uno y hacer 45 en uno, aunque sea virtual, aunque sea no sé cuál. Pues sí. Pues bueno, pues veremos si somos capaces de hacerlo. Lo vamos a intentar, pero dudo que seamos capaces de hacerlo porque hay otros intereses y otras formas de hacer y otros ya. Pero yo creo que efectivamente la racionalización pasa porque nosotros los profesionales nos creamos que lo que estamos haciendo tiene sentido para los outcomes de salud de la población y no para nuestro pequeño reino de taifas, para nuestra pequeña unidad, para ni siquiera nuestro hospital. Y eso es muy complicado, muy fácil de decir, es muy complicado de hacer. Y cuando lo intentas hacer dentro del propio hospital, dentro de un propio servicio, racionalizar algo dentro del propio servicio, te encuentras que las distintas unidades se pelean. Si eso ya lo llevas afuera del hospital a hacer algo con otros hospitales, es extremadamente complejo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, convencernos, repito, de que al final lo que queremos es mejorar la salud de un proceso. Y tenemos que olvidarnos, y es un cambio que tendremos que hacer, y es lo que yo creo que va a cambiar en la medicina en los próximos años, que nos vamos a olvidar un poquito de las especialidades y nos vamos a ir a los procesos y nos vamos a ir a la gestión de procesos, vamos a gestionar al paciente con insuficiencia cardíaca y ahí el gasto número 1 no es el trasplante cardíaco, que el trasplante se hace en 30 o en 40 o en 300 al año. El gasto principal es el tratamiento de esos individuos en la primaria, haciendo no sé qué, y los reingresos que tienen. Pues habrá que racionalizar eso, porque dentro del proceso vamos a hacer responsable, o deberíamos hacer responsable a una serie de gente del proceso, no de su pequeñísima parte del proceso, porque es donde empiezan a ver, cuando hablemos de fibrilación auricular, pues la ablación es una parte pequeñísima de ese proceso y probablemente dentro del gasto total no representa absolutamente nada. Es una partida ínfima, fácilmente retocable porque es gasto corriente inmediato, pero el gasto global pues probablemente está en tratar los ictus de estos individuos y la dependencia que crean cuando lo han tenido. Pues habrá que poner todo esto a la mesa desde la primaria, cómo identificamos a todos para anticoagular correctamente a todos los que tengan fibrilación auricular para acabar evitando ictus. Si en medio hay, además, que hacer una ablación o poner un marcapasos o darle no sé cuántos, esos son peccata minuta dentro de todo el proceso y es lo que vamos, y yo creo que hay que racionalizar los procesos y olvidarnos de las individualidades y ir al proceso. Y ese es el gran cambio de la medicina de los próximos años. Vamos a ir a los procesos y nos vamos a olvidar. Yo creo que los servicios van a desaparecer, así lo digo. Los servicios van a desaparecer, no van a tener sentido. Van a tener sentido las unidades de procesos y eso es lo que vamos a tratar a nuestros pacientes. Es más, voy a decir ahora que el 16 de noviembre se firma en Utrecht el Tratado de Utrecht. Hace 300 años que se firmó el Tratado de Utrecht para la paz en Europa. Pues el 16 de noviembre hay otro tratado en Utrecht que vamos a firmar una serie de médicos que nos dedicamos a las enfermedades cardiovasculares pidiendo que desaparezca la cardiología, la cirugía cardíaca, la cirugía vascular, la cirugía no sé qué, los radiólogos intervencionistas, los no sé cuántos, que aparezcan los médicos de las enfermedades cardiovasculares y que tengamos unos médicos invasivos y unos médicos no invasivos. Y punto. Y que racionalicemos el proceso y que dejemos de pelear 40 tíos quién le pone el catéter en la renal al individuo para tratar la hipertensión arterial, que todavía no sabemos si va bien o no. Y ya tenemos a todos los servicios de España y del mundo peleándose con los nefrólogos, neumólogos, cardiólogos, hemodinamistas, electrofisiólogos. Todo el mundo quiere meter el catéter en la renal.
Ya está bien. Vamos a poner un poquito de orden en todo esto y vamos a pensar en el paciente. Hay un individuo que se llama paciente. Y lo que tenemos que hacer es acabar mejorando el outcome de salud del paciente. Me parece estupendo, una idea fantástica. La ablación de la filación auricular se la va a hacer el cirujano. Estupendo. Como había pocos charcos, habéis encontrado otro. A ver, el doctor Pulpo tenía algún comentario. Yo quiero decir, o sea, esto me parece muy bien. O sea, lo de los procesos es algo que se viene hablando ya desde hace 10 años y creo que no se va a solucionar con el Tratado de Utrecht, por lo menos en España. ¿Por qué? Pues porque hay que cambiar la estructura a ese nivel segundo. O sea, el problema es que la estructura salarial y profesional de los médicos en España y de los enfermeros en general, o sea, de los sanitarios, pues digamos perpetúa una anquilosada y antigua organización sanitaria. Entonces, cambiemos todo al mismo tiempo. O sea, lo que no se puede es decir, muy bien, oye, pues hay 10 unidades de hemodinámica, pues se quedan reducidas en 2. Y a ustedes les bajamos el sueldo a la mitad, porque una vez se nos ocurrió que para que no tuvieran ustedes clases pasivas, les íbamos a pagar el 50% de su sueldo en guardias. Eso se acabó, pero no, es que se acabó porque pensamos en el bien de los enfermos. Porque un médico infamemente pagado produce una medicina infame. Y al final el que lo paga es el paciente. O sea que velamos por los médicos para que los enfermos tengan la asistencia sanitaria. Cambiemos toda la estructura, absolutamente de acuerdo, pero cambiémosla al mismo tiempo. O sea, procesos sí, salarios de otra manera, carrera curricular, etcétera. Y bueno, y por supuesto las empresas. Yo creo que las empresas tienen que también moverse, tienen que buscar, digamos, modelos de negocio diferentes. O sea, por ejemplo, en este tema de la desfibrilación y tal, pues a lo mejor lo que tienen que vender es servicios de atención a pacientes que están con dispositivos, servicios externos, que contrata el hospital con ellos de manera que ellos son los que son responsables de que ese enfermo tenga la asistencia eléctrica que nosotros determinamos, ¿no? O, por ejemplo, pues reduciendo el precio de los aparatos, a lo mejor creando o diseñando pues dispositivos de un solo chispazo, que es una cosa que se dijo siempre y que se perdió. Eso abarataría, lógicamente, los costes. O sea, que yo creo que aquí hay que cambiar todos, pero lo que es conveniente es cambiar todos al mismo tiempo, porque si no, se puede romper el sistema y eso sería muy trágico para el sistema español. Bueno, ya estamos en fase de brainstorming, aportando soluciones que probablemente no todos estemos de acuerdo. A ver, Xavi, ¿alguna idea desde el campo de la tofisiología? Quizá la tecnología pueda ayudar, quizá el home monitoring pueda ayudar a reducir costes. A ver, yo lo he dicho, el control remoto es un ejemplo, pero es un ejemplo pequeño. Yo creo que el control remoto, el home monitoring, lo que aporta es lo que hemos hablado del proceso, de ver la cosa como una cosa continua. No puedes plantear el control remoto solo del dispositivo. Cuando empiezas a tener gente con resíncro es cuando te planteas que tú solo con control remoto, controlando el dispositivo, te viene una alerta de insuficiencia cardíaca y necesitas a los otros. Entonces eso se ha utilizado o ha sido útil para empezar a ver que lo importante es el enfermo y no la unidad en sí, que te tienes que coordinar con los de insuficiencia cardíaca y que te tienes que coordinar con el médico de la primaria que vea a ese paciente, ¿no? Yo diría que eso sí. Obviamente yo en pacing ya me habéis oído muchas veces, yo creo que vender dispositivos es una animalada, porque entonces tú compras dispositivos, lo que le interesa al gerente, que dura, en mi hospital dura bastante poco, en el de Josep duran más, en el mío que duran 2 años, ¿no? Más o menos, de concurso a concurso. ¿Qué le interesa? Que el marcapasos valga 2.000 euros. Si dura 2 años o dura 5, le da igual. Entonces llegará un momento que alguien dirá, no, yo le pagaré por día de estimulación y enfermo que esté vivo. Bueno, pues ese es un modelo en el que las unidades tenemos que entrar. ¿Eso quién implica? Pues que las casas probablemente serán ellos los que dirán, pues, a ver la tasa de bicamerales y unicamerales, y a ver el señor de 85 años, y a ver el control, y a ver las garantías, porque en estos momentos, seamos sinceros, si yo no pido que un dispositivo se ha agotado antes por garantía, lo pide el administrador del hospital o el de compras, que ni lo sabe. Entonces, yo creo que lo de los riesgos compartidos en las unidades de arritmias, que son muy tecnológicas, porque esa es la realidad, pues está. Lo que también tenemos que tener cuidado es en el peligro de, con toda esa obsesión que ahora tenemos, que todo el problema del país es el gasto sanitario, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque creo que hay muchos otros gastos en ministerios que no tenemos que perder de vista. El recortar nosotros y el participar no tiene que hacernos perder el luchar porque esas unidades y porque la sanidad siga siendo algo con lo que gastemos mucho, ¿no? Yo creo que eso es no debemos perder un poco los riesgos. Pero es cierto que las unidades muy tecnológicas como las nuestras, la industria tiene que entrar en riesgos compartidos, eso está claro. Como lo tiene que entrar la farmacéutica en el tratamiento oncológico, eso no hay ninguna duda, ¿no?
Ángel, tu opinión sobre esto, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos soluciones? ¿Se puede aplicar? Puedes divagar como Josep, te dejamos. Estaba pensando cuando estabais comentando esto. Yo creo que en el momento que estamos, yo tengo dudas que nuestro país, que es un país no rico, pueda ofrecer una sanidad como la que ofrecen los países ricos. O sea, no nos engañemos. Yo no sé si son los salarios, yo no sé si es la irrealidad lo que ha pasado en estos años, que había un gasto sanitario creciente y el déficit se iba purgando y ahora no hay dinero para purgarlo, con lo cual difícilmente el sistema es igual, es difícilmente que sea sostenible en la situación actual. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay recortes y hay recortes recurrentes. Estamos hablando con Josep. Cataluña se está diciendo que el año que viene hay recortes de 2 dígitos. 2 dígitos, superior al 10%. Un 11, me dijeron un 17, te han dicho un 19. Con lo cual, esto sí que es peligroso. Los recortes recurrentes van a acabar con la sanidad. Van a acabar con la sanidad. Entonces, esto que estamos comentando va a ser un modelo totalmente libre, va a ser la selva y va a acabar. Entonces, o bien existe una idea de que realmente la cosa se puede conservar y es sostenible, la manera sostenible es replanificarlo. Y en esta replanificación nosotros tenemos mucho a decir, porque podemos orientarla, ayudarla. Entonces, otra cosa es lo que podemos hacer en los momentos actuales, pero creo que esto es un camino que tenemos que plantearlo. Yo creo, quizás soy muy pesimista, pero yo lo veo mucho más difícil, porque lo que estamos viendo es que se está produciendo un camino hacia una meta tremendamente peligrosa. Entonces, dentro de esta planificación o de esta replanificación sí que tenemos mucho a decir, pero lo que tenemos que decir es que tenemos que ser conscientes de la información que tenemos, del poder que tenemos y de hacia dónde queremos que vaya, porque esta replanificación va a haber gente que va a perder. Va a ser imposible que alguien no pierda. Entonces, ¿quién va a perder? Pues probablemente los centros o las unidades que no sean tan eficientes, que probablemente el volumen no lo tengan así o que por determinadas circunstancias, pero alguien va a perder. Entonces, creo que es una oportunidad para nosotros como sociedad, como cardiólogos, el poder conducir hacia el punto, porque si no nos van a conducir ellos. Ellos no. Nos va a conducir la evolución político-económica. Bueno, muchas gracias. Yo voy a seguir haciendo preguntas, pero voy a cambiar un poquito el esquema. Porque no habíamos decidido dejar mucho tiempo para preguntas, porque aquí hay mucho gallo. Es complicado manejar tanto gallo. Pero como vamos de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta concreta, por favor, tenemos un poquito, se puede dirigir al micrófono y preguntar. Y yo quiero seguir preguntando y preguntar a Luis de Manuel cómo ve él, desde el punto de vista económico y legal, soluciones a esto. Bueno, yo, sin ánimo de crear polémica, voy a crearla un poco. Vamos a ver. No podemos pasar del optimismo radical al pesimismo absoluto. Somos un país en crisis, pero estamos en un entorno europeo y desarrollado. Voy a crear una cita con polémica. Decía Carlos Marx que la historia se repite siempre 2 veces. La primera vez en forma de tragedia y la segunda vez en forma de farsa. No cometamos ese error. Crisis ha habido muchas. En España, la penúltima, la de los años 77, que se salió con los pactos de la Moncloa. Esto no fue hace 250 años, fue hace 25, 30, 50 años, 40 años. Entonces, si ustedes, como no oigo ningún murmullo, no sé si están todos de acuerdo o es que nadie está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es opinable, por supuesto. Pero yo lo que quiero transmitir es que si ustedes como profesionales, que tienen unos marcos profesionales muy desarrollados, a su vez, como son estos mismos foros, la Sociedad Española de Cardiología, los grupos de trabajo, pueden liderar y además pueden involucrar a los demás actores, tanto los políticos, los pacientes, e involucrar en estos procesos de cambio, pero sin perder nunca de vista qué modelo de sanidad y qué modelo de gasto sanitario el que tenemos y el que nos podemos permitir. Las políticas de ahorro inteligentes suponen optimizar los recursos, pero no anularlos. Y la inversión no es un gasto productivo, que aunque tenga un coste actual, permite un ahorro futuro. El doctor Viñals nos lo acaba de exponer con el tema, por ejemplo, del teleseguimiento.
Sí, a ver, doctora Azueta. Yo quería hacer un comentario con respecto a los dispositivos tanto de hemodinámica como de arritmias, porque resulta que nos estamos metiendo continuamente con estos dispositivos y, por ejemplo, el registro de desviado implantable en España demuestra que ocupamos el último lugar en Europa en tasa de implantes por millón de habitantes. Quiere decir, por debajo de países con menor Producto Interior Bruto que el nuestro. Es decir, que no parece que nuestra situación sea ideal. Si vamos al tema de hemodinámica o de cirugía cardíaca, también el número de procedimientos que se hacen en España es menor que el de otros países del entorno. Entonces, yo no sé por qué, de entrada, no es Farmaindustria quien monta una cosa como cardiología y crisis, sino una empresa de dispositivos. No lo acabo de entender cuando resulta que la tasa de implantes en nuestro país está por debajo de la media y por debajo de lo que sería deseable. Dado que probablemente sí, en estos momentos, racionalizásemos el tratamiento de la hipertensión arterial, probablemente ahorraríamos mucho más dinero. ¿Qué razón tienes? ¿Algún comentario, Josep? Sí, bueno, un comentario, sí. Yo creo que primero es muy valiente que una empresa monte este tipo de simposio. Por tanto, hay que felicitarles para que lo hagan, porque además, como dice Nacho, aquí hay mucho gallo y cada uno dice lo que le da la gana. Y no todo lo que se está diciendo es en favor de la empresa ni de los dispositivos, por descontado. Yo creo que sería un error decir, porque, como has dicho, lo de farmaindustria, la industria farmacéutica, que tenía un margen amplísimo, y eso no nos cabe ninguna duda, ha sufrido y está sufriendo mucho. Cuidado, porque los recortes han sido drásticos en el área farmacológica. Es verdad que seguimos gastando muchísimo en este país en farmacología, en fármacos. Uno de los países que más fármacos consumen. Probablemente porque nuestro modelo sanitario, que me atrevo a decir que es muy bueno en todo lo que es el área hospitalaria, bueno, pues a lo mejor tiene que hacer mucho camino en otras áreas que no se han cuidado tanto desde el punto de vista de optimización de gasto y que hacen que, lo que decía, la tecnología punta, que es la punta del bolígrafo, es la que gasta más de todos, que médico recetando, al cabo de un día ha puesto varios dispositivos, simplemente recetando. Con lo cual yo creo que había poco control y ahora ha habido más control, sobre todo del precio, pero no de la indicación, ¿no? Ahora se ha empezado a intentar controlar los fármacos nuevos, etcétera, pero es cierto que cuando uno mira la cantidad de fármacos que se recetan en este país es mucho y probablemente ahí hay mucho que hacer y no todo tiene una evidencia científica suficiente, ¿no? Que estemos, pues, muchas veces, señor de 85 años que continúa con sus estatinas carísimas cada día, pues probablemente alguien tendrá que empezar a poner orden en eso y decir que es que a lo mejor esto ya no previene nada en este señor en concreto. Yo creo que la explicación es la que he dado antes. Esto es muy fácil de controlar. O sea, los dispositivos son unos números no demasiado altos por hospital y se pueden controlar. En cambio, controlar la prescripción de farmacéutica es realmente bastante más complejo. Prueba de ello es eso que, como sabéis, en una buena parte de España se ha aplicado el copago desde el mes de junio, me parece que ha sido, y se ha reducido el gasto sanitario en un 20%, y lo que es más curioso es que no se ha muerto más la gente. Entonces, pues evidentemente está claro que es que se prescribe más y ahí es donde está de verdad el meollo del gasto. Sí, doctor Manito. Sí, bueno, más que nada es un poco por alusiones, puesto que Luis no ha querido comentar nada, siempre sale el trasplante cardíaco a colación. Entonces yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, que electrofisiología, que hemodinámica hicieran las reuniones que hacen cada año los grupos de trasplante, donde se exponen los resultados y donde, digamos, nos auditamos unos a otros nuestros resultados. Tenemos en estos momentos también unas guías, digamos, de consenso, por ejemplo, con la edad. En España nadie hace trasplantes a los 80 años. Y me gustaría que este sistema de auditar y de autocontrol lo hicieran también, especialmente la gente que se supone que hace más gastos en este país. Yo pienso en estos momentos ir hacia un modelo, por ejemplo, unicéntrico como Inglaterra, como Gran Bretaña. Gran Bretaña está por debajo de España en tema de reperfusión, si no me equivoco. No es el modelo.
probablemente Inglaterra, que solo tiene 5 centros de trasplante cardíaco y tiene una tasa de trasplante cardíaco muchísimo más bajo que la española. Por lo tanto, no es un problema de dinero. Inglaterra es muy rico en estos momentos. Es un problema realmente de modelo sanitario, de estructura sanitaria, donde probablemente, efectivamente, el médico es, en estos momentos, lo que aguanta el sistema sanitario español. Y no olvidemos una cosa muy importante. Hay un problema, y es que hay gente que sí que hace verdadero negocio en los hospitales. Efectivamente, hay médicos que se ganan muy bien la vida en la sanidad pública. Y probablemente, a lo mejor, con un desfibrilador mal implantado o un stent recubierto, se podría pagar una enfermera. Los países nórdicos, por ejemplo, tienen muchísimas más enfermeras que no médicos. Y probablemente, por ejemplo, las unidades de insuficiencia cardíaca han demostrado su eficacia porque gracias a las enfermeras que están haciendo prevención primaria, prevención... y eso a lo mejor es en donde tenemos que invertir más. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que no es un problema de que realmente haya determinadas áreas que gastan mucho. Es un problema de modelo sanitario. Hay que plantearlo claramente. Doctor Siquier. Sí, solo un comentario. Las enfermeras. Yo coincido con el doctor Manito totalmente. La fortuna, no sé si es fortuna o no, en estos momentos que tiene el sistema sanitario español es que tiene un margen de eficiencia brutal. Tiene un margen de eficiencia brutal. Optimizando, racionalizando, podemos dar el mismo servicio con un mismo consumo, digamos, de productos, con un mismo volumen para las empresas y con un mismo nivel de asistencia, estoy seguro, a un precio más bajo. Yo por alusiones, totalmente de acuerdo. No creo que sea que estemos diciendo cosas distintas. Totalmente de acuerdo en que se audite absolutamente todo. Faltaría más. Faltaría más. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque cuando te auditan y no has cumplido, te cierran. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, podemos empezar mañana. Ningún problema. Ningún problema. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso mejoraría muchísimo algunas cosas muy poco eficientes que hay en este país. Y repito, tenemos una sanidad fantástica, y tenemos hospitales espectaculares, tenemos profesionales increíbles, pero tenemos unas bolsas de ineficiencia clarísimas en muchos lugares y que habría que empezar a poner, y repito, lo de los 3 centros haciendo trasplante, y uno de ellos es el mío, en Barcelona, me parece algo insólito. Y no creo que sea este modelo. Y no me pongas el ejemplo de Inglaterra con 5 centros, porque no estamos hablando de esto. No estamos hablando de 5 centros en España, no estamos hablando de eso, estamos hablando de racionalizar las cosas y de que las cosas, y a lo mejor ese es un gasto muy pequeño, sí, estoy de acuerdo. Si ahí estamos hablando de 4 duros, pues son 3 tiros de guardia, que tampoco eso hunde o no hunde el sistema, ¿vale? Pero, como tú dices, es una cuestión de modelo sanitario, efectivamente. Una cuestión de modelo sanitario. Este país, la sanidad, la han programado los alcaldes. Ese es el problema, que han puesto un hospital en cada pueblo y han puesto un centro de salud con 50.000 tíos en cada pueblo. Y ese es el problema. La sanidad la han programado los alcaldes, no los políticos sanitarios. Y cuando la sanidad la programan los alcaldes, pues acabamos con lo que tenemos, con un hospital en cada esquina. Y con todo el mundo, si tú montas un hospital, tienen profesionales que quieren hacer bien su trabajo. Y para hacer bien su trabajo necesitan recursos. Y empiezan a trabajar. ¡Ay! Alguien se había olvidado que cuando pones buenos profesionales, empiezan a trabajar, empiezan a gastar, porque empiezan a dar un servicio. Pues eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado. Modelo sanitario, estamos de acuerdo, 100%. Pero modelos para lo bueno y para lo malo, ¿eh? En 22 segundos el doctor Alpitar hace la última pregunta, pero por favor, porque estamos fuera de tiempo, 22 segundos. Bueno, pues campana y se acabó. Hemos consumido un poquito el tiempo que teníamos. Yo creo que la charla ha sido muy interesante. Hemos aprendido varias cosas, que los cambios están aquí para quedarse, que tiene que haber cambios estructurales y que más vale que empecemos a pensar cómo vamos a ayudar a hacerlos, porque si no nos van a imponer cómo son y eso va a ser mucho peor para nosotros y sobre todo para nuestros enfermos. Eso es todo. Aquí dejo la hucha. Si alguien quiere una aportación, que yo también estoy en crisis, aquí se queda. Muchas gracias a todos. Una casa de